distinguidos expositores, distinguidos participantes. Como sabemos, el día de mañana es el Día Mundial del Agua y en tal sentido el Comité Peruano de Grandes Presas ha organizado esta serie de conferencias con relación justamente al agua. En la organización de este evento hay dos otras instituciones que han brindado su colaboración. Uno es el Colegio de Ingenieros Consejo Nacional y por otro lado también es la colaboración del Comité de la World FEO, es decir, la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería. Tenemos el gusto de tener aquí en nuestro local el funcionamiento del Comité Peruano de Grandes Presas, como también está la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica y eventualmente el ACI también nos ha pedido que los podamos acoger en este local. Como ustedes saben, no tenemos mucho espacio, pero el corazón es grande y queremos tener a todas esas organizaciones que hacen el esfuerzo de poder ir avanzando con los temas de la ingeniería. En relación a la World FEO, creo mencionar que también tenemos el privilegio los peruanos de ahora dirigir uno de los comités de gestión de riesgos de desastres, uno de los 10 comités que tiene la World FEO y que hemos asumido ya ese mandato. Este comité está dividido en 3 áreas y pertenece a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, estamos participando ahí. Las áreas son de agua, ¿no? Y efectos del agua, que es muy relevante, por supuesto, a la materia de esta conferencia. Otro es de sismos y tsunamis, y el otro es el fortalecimiento de capacidades o resiliencia, que se llama, de ciudades y de estructuras con relación a algún desastre que pueda ocurrir. En tal sentido, la petición que quisiera hacer a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú es la participación. Ya varios miembros del Comité Peruano de Grandes Presas están participando, ¿no? Jorge Bustamante es un pilar muy fuerte en ese grupo, pero quisiéramos que exista también más juventud y más número de participantes en este comité que es de carácter internacional. Quisiera finalmente, después de darles la bienvenida aquí a nuestro local, que es el Auditorio Mario Samamé Bollo del Colegio de Ingenieros del Perú, agradecer la participación del ingeniero Miguel Suazo Giovannini, del ingeniero Miguel de la Torre Sobrevilla, del ingeniero Samuel Quisca y del ingeniero José Luis Velarde Santa María. A todos ellos han dedicado su esfuerzo para poder organizar esta exposición. También tengo entendido, están trabajando en conjunto para organizar algo más sólido, más que dure un poco más, como es el diplomado, ¿no? en ingeniería hidráulica. Y entonces eso también hago mis mejores deseos para que se pueda concretar eso y que cuenten con el Colegio de Ingenieros del Perú para poder apoyar este tipo de acciones. El Día Mundial del Agua es justamente mañana. El día de hoy es el día del síndrome de Down, por si acaso, ¿no? Así cada uno de los días tiene su festividad particular, pero estamos adelantándonos un día y, bueno, los mejores deseos y el agradecimiento y el apoyo que siempre van a tener por parte de nuestro Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Bienvenidos y muchas gracias por la participación. Y para entrar al tema, hay una pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Agua? El Día Mundial del Agua se propuso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, efectuadas en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992.
después de la Asamblea de las Naciones Unidas, se adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución ARES 47193, que declaró el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua. Se invitó a participar de actividades relacionadas con la conservación, el desarrollo y el buen uso de los recursos hídricos, apelando a la puesta en práctica de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Aquí indudablemente estamos un día adelantados, pero es por programación de los eventos que mañana se celebrarán también con este motivo. Y esta es una colaboración del COPEG, con lo cual iniciamos nuestro ciclo de conferencias del 2018, en la cual hemos querido dar dedicar un especial esfuerzo a presentar algunos aspectos sobre los cuales yo creo que vale la pena reflexionar. Expondré en esta oportunidad sobre los glaciales y sus efectos en los recursos de los ríos. Muchas veces pensamos que el retiro de los glaciales es solamente un problema de paisajismo y quizá de incremento de temperatura en las punas, pero la realidad es de que los glaciales son una fuente de agua muy importante que están mereciendo muchos estudios a nivel mundial. La segunda conferencia será dada por el ingeniero Miguel de la Torre Sobrevilla sobre proyectos de defensa ribereñas contra avenidas extraordinarias. Y hemos querido hablar sobre este tema, y el ingeniero con gran experiencia sobre el asunto se ofreció a dar esta conferencia. Hablamos muchas veces de descolmatar los cauces de los ríos, pero lo que sucede es que los ríos tienen una curva de sedimentación y por más que profundicemos el cauce, el día de mañana, como al final desemboca en el mar, el depósito del material se va a producir igualmente y se van a desbordar las aguas. Países con problemas similares, o sea, muy planos, como es el caso de la República Checa, en el cual tenían inundaciones de casi el 50% del territorio todos los años, lo han solucionado con una solución de defensas ribereñas. Y hoy día prácticamente han podido superar el problema de las inundaciones. Jorge Bustamante Dawson va a tocar un tema que a muchos le preocupa y yo creo que es un problema de enfoque y es un problema de seguir el avance de la ciencia en este campo para permitir, como una vez lo manifestó nuestro querido ingeniero Rocha, que 50 años de vida útil no debe mencionarse nunca más. Los reservorios deben mantenerse el máximo de tiempo posible. Sí quiero aclarar de que cuando hablamos de vida útil se refiere a que sobre el volumen útil de la presa hay un volumen que se llama muerto y ese es el que se considera en este momento como un elemento de guía. Pero eso ha sido superado largamente, sobre todo en nuestros embalses de costa. El ingeniero José Luis Velarde Santamaría hará una introducción a las presas de relaves. Hay un gran reclamo de la población por la contaminación de ríos debido a las aguas ácidas que descargan las presas y simplemente esto se origina por un mal diseño o por una falta de tratamiento adicional.
Hay países como por ejemplo Sudáfrica, en el cual las poblaciones están al pie, las grandes ciudades, ¿no?, están al pie de las minas y sin embargo nadie se queja de problemas de relaves. Las aguas de mina salen y son tratadas a tal nivel que, según me decía un especialista, son de mejor calidad del curso original. Y finalmente el ingeniero Samuel Quisca Astocahuana nos ha preparado un trabajo que es sobre modelamiento numérico 3D de la rotura de una presa de enrocamiento de gran altura con almacenamiento de relaves. Es un tema importante. En el Perú se producen muchas roturas de presas, no grandes como la que va a hablar el ingeniero Quisca, pero es importante dedicarle un poco más de esfuerzo al tema. Y hecho esta presentación, no voy a hablar del currículum de los ingenieros, que es ampliamente conocido, creo, por todos ustedes. Todos superan los 40 años de, de experiencia de trabajo en el país, y creo que ellos mismos ameritarán su experiencia con la exposición que van a presentar. Como el tiempo es estrecho, la mecánica de esta conferencia va a ser la siguiente. Cada expositor tiene 10 minutos para presentar su tema. O sea, son temas muy reducidos. Y después de las 5 exposiciones vamos a tener una mesa redonda que la va a moderar el ingeniero Jorge Bustamante Dawson, y en la cual ustedes podrán formular las preguntas que consideren convenientes. Y dicho eso, creo que comenzamos con la conferencia de hoy día por el Día del Agua. Y me he permitido ser el primer orador para tener continuidad con mi presentación. Muy bien. El trabajo lo he denominado los glaciales y sus efectos en los recursos de los ríos. Todos sabemos que los glaciales se vienen retirando en nuestro territorio por la presencia de un cambio climático acelerado y otros motivos como son el desarrollo industrial y etcétera. Esto representará variación en los aportes a sus cuencas, con afectación al medio ambiente y disminución en la contribución a las demandas de agua. A nivel mundial, se vienen realizando múltiples estudios para determinar los cambios en los regímenes meteorológicos y estimar los efectos sobre la disponibilidad de agua en los territorios y para prever acciones necesarias a ser adoptadas. Las proyecciones indican que algunas regiones serán más húmedas y otras más secas o frías. Para nuestro territorio, en los documentos que he podido observar, se pronostica que hasta el año 2050 no habrán variaciones serias, pero en esto quiero añadir que aquí no consideraron los problemas del niño y la niña que vienen sufriendo y que sí están modificando las condiciones meteorológicas en una buena parte de nuestro país.
Los incrementos de temperatura, radiación solar, la presencia de carbono negro provenientes de la utilización de combustibles fósiles, así como el desarrollo industrial, afectan a los glaciales, que se vienen retirando rápidamente a mayores cotas, reduciendo sus áreas de aporte. Esta información, que es de una revista del INAGEM, que es el Instituto Nacional de Glaciología, y muestra cómo han variado la extensión de los glaciales. Esta es la situación al año 1932. Y esta es la situación al 2016. Vean cómo estos glaciales prácticamente han desaparecido y los otros cómo se han ido retirando. Se estima que más del 37% de las áreas glaciales han desaparecido. Aquí vemos otra fotografía, el mismo glacial, aquí vemos la montaña, y este glacial que llegaba hasta la laguna hoy día prácticamente solamente existe al pie de la montaña. Lógicamente, sus aportes han variado, posiblemente en un inicio con incremento de los aportes a los ríos y posteriormente van disminuyendo gradualmente. Pero quiero hablar algo sobre lo cual debemos ser conscientes. No podemos decir que nadie hace nada. En el Perú, un grupo de especialistas viene estudiando y trabajando desde la década del 60 en glaciología y seguridad de lagunas. El grupo fue creado por la Corporación Peruana del Santa en la década de los 60 para paliar los efectos destructivos de los aluviones que se generaban en el Callejón de Huaylas con cierta frecuencia. Estos aluviones eran originados por desprendimientos de grandes masas de hielo y rocas desde los glaciales sobre lagunas ubicadas a sus pies que se desbordaban con grandes volúmenes de agua, generando gran arrastre de sedimento por la gradiente de los cauces. El grupo se ha mantenido a través de los años en actividad y esto en nuestro país es una cosa loable. Han sido tomados por diversas instituciones porque creo que nadie tuvo la valentía de decir hasta aquí nomás y no necesitamos estudiosos de glaciales, sino que todos los que tomaron las decisiones fueron convencidos que esa era una decisión que no se debía tomar. Pero lamentablemente esto generó que la continuidad de la investigación y de la recolección de información no tuviera la continuidad deseada. A la fecha es reconocida como el Instituto Nacional de Investigación de Glaciales y Ecosistema de Montaña, INAIGEM, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente. Sus trabajos de alto valor científico están orientados a buscar la seguridad y la prevención de desastres. Abarcan desde el inventario de las áreas glaciales en el Perú
hasta su comportamiento, determinación de posibles riesgos para las poblaciones, posibilidad de conservación de los glaciares, calidad del agua y estudio de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas de montaña, entre otros. La dinámica de trabajo del grupo es exigente, debido al constante cambio en las condiciones de los glaciares, modificación de su estabilidad y en la formación y crecimiento de lagunas ubicadas a sus pies. Aquí vemos dos fotografías donde se ven los grupos de trabajo haciendo estudios de control de la superficie glacial y de control de la calidad de las aguas. Aquí no están los observadores, pero de la calidad de las aguas de estos glaciales que ya desaparecieron. En esta podemos ver también los trabajos topográficos para controlar año a año cómo se va produciendo el retiro de estas masas de agua. A corto plazo, los aportes provenientes de los glaciales afectará a los grandes proyectos de riego, abastecimiento de agua, estabilidad de la infraestructura existente por mayores precipitación líquida y a la generación de energía eléctrica. Esta situación constituye un gran desafío para la ingeniería. Como referencia, quería mostrarles algo de lo que están haciendo en países adelantados, más adelantados, como en el caso de Suiza. El río Masa es un tributario de uno de los grandes sistemas suizos que tiene desarrollos de presas de regulación para centrales de generación eléctrica. Ellos han estimado hasta el año 2050 la variación de la disponibilidad de agua. Han estimado que para el 2030 tendrán posiblemente el mayor aporte, pero para los años 2060 y 90 la disminución será notable. Y el año 90, como vemos acá, es un año que en nuestro caso merecería atención, porque nosotros tenemos proyectos de riego muy grandes y que sinceramente comprometen muchas veces más de lo que es la masa anual de la cuenca. Por ejemplo, en el caso del río Santa, los proyectos construidos y los requerimientos del Valle del Santa significan 165 metros cúbicos por segundo, siendo el promedio de la masa anual del orden de los 120. O sea, habría un déficit que lógicamente se tendrá que solucionar de alguna forma. Yo no digo que las irrigaciones no vayan a seguir adelante, pero sí tendrán que poner más atención en la construcción de los reservorios de regulación para las épocas de estiaje o para captar el máximo de la masa anual, como en el caso de Masa,
que se pierde hacia los grandes lagos suizos. El otro aspecto que tenemos que tener muy presente todos los ingenieros es la eficiencia de utilización del agua y la no contaminación. Por eso que decía que es un gran desafío para la ingeniería. El trabajo del INAIGEM constituye una buena base de información para estudiar y buscar soluciones. Se deben priorizar las acciones y obtener los recursos económicos necesarios. Conocer cuánto afectará a nuestras regiones constituye un gran desafío. Los proyectos hidráulicos toman muchos años de observación, análisis y desarrollo. Cuando se producen los problemas, no hay solución mágica que los solucione en forma instantánea. Prevenirlos anticipadamente no constituye un gasto, sino una inversión. Eso es todo lo que tenía que decir y espero que los lleve a meditar sobre el problema que significa la falta de un trabajo sistemático, y así como los del INAIGEM han continuado perseverantes desde los años 60, nosotros debemos adoptar un modelo similar para solucionar los problemas de abastecimiento de agua, de los problemas para la agricultura, para las poblaciones, las grandes avenidas que posiblemente se irán incrementando porque el cambio climático origina en parte que las precipitaciones líquidas sean cada vez mayores y lógicamente las puntas podrán afectar a la infraestructura que tenemos desarrollada. Muchas gracias. Para la segunda exposición invito a nuestro ingeniero Miguel de la Torre. Para tratar el tema del proyecto de defensa ribereñas. Buenas noches. Indudablemente este es un tema muy interesante que ha concitado la atención de nosotros los peruanos en los últimos años. El año pasado tuvimos unos desbordes de ríos en la zona norte y en la zona sur también. Y voy a resumir esto de acuerdo con el tiempo que tengo, pero sí les digo que hay mucho que hablar en la parte técnica sobre este asunto. Bien, voy a empezar con el tema inicial de este estudio, que es la hidráulica fluvial. Se tiene que conocer los parámetros hidráulicos que gobiernan un río durante avenidas extraordinarias. Y como dice aquí, los ríos son sistemas que tienen comportamiento dinámico porque sus cauces son afectados por cambios o modificaciones a mediano y largo plazo. Dichos cambios ocurren porque los cauces se forman sobre depósitos aluviales móviles en sentido vertical, variando el fondo, y en sentido horizontal, modificando la planta o las márgenes. Durante los periodos lluviosos y ocurrencia de avenidas extraordinarias, se producen torrentes con capacidad de originar erosión del fondo y de las orillas, así como de provocar la inestabilidad de laderas adyacentes a los cauces de los ríos. Una de las principales actividades de este estudio es conocer la socavación, que afectará el fondo y margen del río para un periodo de retorno de la avenida extraordinaria.
la evaluación de la socavación o de la erosión del cauce y márgenes es importante si consideramos que su ocurrencia puede desestabilizar las obras que se construyen en el entorno. Pueden ser obras de defensa ribereña, carreteras, puentes y otros. En el caso que se desborde el río, las márgenes del cauce, estas afectan indudablemente la infraestructura urbana y agrícola. Y entonces la protección o defensa de las márgenes se realiza mediante obras longitudinales de revestimiento de la orilla o por diques longitudinales. En esta lámina se muestra algunos ejemplos de distintas combinaciones posibles de diques longitudinales y espigones para la estabilización de un cauce. En este sector, por ejemplo, primero lo que está en azul son las márgenes del río que en algunos casos desbordan, y en este sector el estudio indica que se debe efectuar el encauzamiento y control del cauce mediante diques longitudinales y espigones. En la otra margen, el estudio podría indicar que el encauzamiento del río se puede hacer con espigones y con diques longitudinales parciales, como esta figura. En este otro sector se controla con puro espigones, con 4 espigones, lo mismo que en este. Entonces, de esa manera, el cauce del río se controla y se evita en lo que nosotros siempre tememos, el desborde. Para suavizar una curva cerrada, se proyecta una combinación de diques longitudinales y espigones sumergibles y permeables. En esta lámina, por ejemplo, vemos cómo en esta curva, para proteger contra la erosión, se construyen diques longitudinales, en esta otra curva también, y para corregir esta margen que invade este lado, se han proyectado espigones, de manera de que se corrige, se modifica la margen del río. Las principales alternativas de obras que se conocen y que son estructuras flexibles, porque generalmente estas obras están construidas sobre depósitos aluviales que sufren asentamientos, no se pueden construir obras de concreto armado, salvo que la cimentación fuese un macizo rocoso. Bueno, las principales obras son enrocados, gaviones, colchones con cajas de alambre galvanizado o colchones con cajas de polietileno. Y hay otras más, pero estas son las principales. Se pueden hacer una combinación de estas 4 obras. Por ejemplo, en esta lámina vemos cómo se controla esta margen con un enrocado, pero el enrocado está construido por debajo de la línea de socavación. Entonces, delta I es la profundidad de socavación que se ha estudiado. Delta Z es la profundidad de socavación y delta I es la profundidad con que penetra el enrocado por debajo del nivel de socavación. Esta es una forma cómo se puede controlar una margen afectada por erosión durante la socavación. Cuando no se quiere introducir por debajo de la línea de socavación el enrocado puede ser dispuesto por encima del nivel del cauce. Entonces, los estudios y la práctica recomiendan de que la profundidad, la extensión del enrocado hacia el cauce, delta X, debe ser equivalente a 2 veces a 3 veces la profundidad de socavación.
Entonces, este es un enrocado que está protegiendo y que cuando se produce la socavación, esta roca gradualmente va cayendo, pero va a proteger este sector afectado por la erosión. En ríos amazónicos, donde no hay arrastre de piedras, es común ver este uso de esta defensa. Son colchones, gaviones, y en caso de que el agua tenga unas velocidades altas, se puede proteger con un enrocado. Aquí está la profundidad de socavación y la extensión del colchón en el cauce. Esto va a proteger contra la socavación y la afectación de esta margen. También el otro es el colchón, se extiende sobre el cauce en la posibilidad de que cuando esto escabe, el colchón puede asentarse, puede caer gradualmente y proteger también este sector. En la vista vemos un proceso de protección de esta margen con enrocado en el río Rímac. Esta es una foto tomada el año pasado durante los problemas que afectaron la margen del Rímac. Aquí vemos ya concluida la protección del río. Ahora, el diseño de estas obras de protección no deben poner secciones críticas porque el remedio podría ser peor que la enfermedad. En este caso, esto debe ser convenientemente estudiado de manera que no aumente la velocidad del río por el estrechamiento causado por esta obra de protección. Esta es un dique de gaviones longitudinal construido en la margen derecha del río Marañón. Entonces, esto funcionó muy bien, tiene más de 10 años de vida y durante las avenidas ha funcionado muy bien. En cambio, este dique, en un sector también en la margen derecha, colapsó por la socavación que ha afectado la cimentación. Probablemente acá requirió de un colchón introducido hacia el cauce y este colchón debería ser protegido con enrocado. Bien, estas son ideas y criterios que les he venido a exponer, pero como les dije, el tema es muy amplio y tal vez en alguna oportunidad podamos conversar más ampliamente. Gracias. El siguiente tema será tratado por el ingeniero Jorge Bustamante Dawson y se refiere al problema de entarquinamiento de reservorios. Con ustedes el ingeniero Bustamante. Buenas noches. Vamos a presentar algunos criterios, algunos aspectos de transporte de sólidos, transporte de sedimentos en lechos fluviales, con la intención de generar un poco la discusión.
Bueno, los problemas de sedimentos se presentan en la mayoría de las estructuras hidráulicas. Aquí vemos sedimentos depositados en un embalse que a la hora de bajar estaban ocasionando esta sedimentación y lo difícil que es limpiar sedimentos una vez que estos se depositan. Aquí hay otra estructura en la que también se han depositado los sedimentos con muchas complicaciones para eliminarlos porque no se previó alguna estructura y se tuvo que utilizar equipo liviano porque no se podía poner el equipo pesado y sacar el equipo mediante una grúa, ¿no? Para sacar el sedimento mediante una grúa con todo lo que significaba en la paralización del servicio. Aquí hay un equipo, una poza de sedimentación en la cual los sedimentos se depositaron de tal manera que el equipo ya era imposible de utilizarlo y se tuvo también que eliminar el sedimento manualmente, ¿no? Los sedimentos finos, una vez que se depositan, se consolidan y es muy difícil eliminarlos. Aquí vemos un problema causado por material de fondo, ¿no? En esta zona, caramba, ¿cómo se pasa? A ver. Ya, aquí vemos erosiones producidas por el material grueso a la caída de una rápida. Y material sólido depositado también en una estructura, material sólido grueso, que se deposita y al ser arrastrado también causa erosiones importantes en las estructuras, ¿no? Aquí vemos otras estructuras erosionadas, ¿no? Por el material de fondo, erosiones profundas en estructuras de concreto causadas por el material grueso. En el caso de material fino, aquí en el río Chira vemos problemas de arenamiento que ocasionan pues, problemas para el discurrir del agua, ¿no? Aquí vemos una estructura de captación que no llega a eliminar todo el material grueso y tiene que ser eliminado manualmente. Entonces aquí hemos visto rápidamente algunos problemas que se presentan por los sedimentos. Y aquí vemos el comportamiento del embalse de Tablachaca, que originalmente tuvo un volumen total de 16 millones de metros cúbicos y conforme entró en operación, los sedimentos fueron ocupando parcialmente el reservorio, hasta que, gracias a que aquí sí fue previsto la sedimentación, se realizaron purgas del embalse y se llegó a estabilizar en aproximadamente 6 millones de metros cúbicos. Podemos ver acá que las batimetrías ya de los últimos años daban una estabilización del embalse, ¿no? Entonces, en casos de estructuras en las cuales se prevé cómo se van a depositar los sedimentos y se diseñan las estructuras adecuadas, se puede controlar la sedimentación, el aterquinamiento de los embalses. Entonces, dicho esto, vamos a tratar rápidamente lo que es el fenómeno de transporte de sólidos. Los sedimentos son transportados por los ríos y ocasionan problemas de sedimentación, de erosión, colmatación y purga de embalses o desgaste de bombas y turbinas. Los ríos transportan sólidos de dos maneras, transporte de suspensión y transporte de fondo. Y vamos a ver algunas diferencias que tienen que ser tomadas en cuenta para estudiar estos dos fenómenos que son bastante diferentes, ¿no?
el transporte de sólidos en suspensión se caracteriza porque los sedimentos son transportados y la concentración, o sea, la cantidad de sólidos que se transporta no dependen del caudal y más bien dependen de la época del año, dependen incluso del lugar de la cuenca donde llueve, y la cantidad de sedimentos transportados en suspensión se calcula a partir de mediciones. Mientras tanto, el transporte de sólidos de fondo en una sección y en un río depende directamente del caudal y el cálculo se hace teóricamente por fórmulas. Vemos vamos a hablar un poco del transporte en suspensión. Aquí podemos ver cómo en el río Santa establecimos que dependiendo del mes las concentraciones eran diferentes. En la época de enero y febrero las concentraciones para un mismo caudal son mayores, mientras que para mayo, diciembre, las concentraciones para un mismo caudal son menores, ¿no? Entonces vemos que para un mismo caudal las concentraciones de sólidos en suspensión son diferentes. Esto también lo vimos en el caso del río Mantaro, ¿no? Aquí pueden ver cómo para un mismo caudal las concentraciones o el transporte de sólidos es diferente dependiendo de si es abril, marzo, febrero o enero, ¿no? Podemos ver que al comenzar las lluvias, que digamos, las laderas están secas, para un mismo caudal tenemos concentraciones más altas. Conforme va pasando la temporada de lluvias y las laderas están más húmedas y también crece la vegetación, entonces las concentraciones disminuyen para un mismo caudal, ¿no? Aquí podemos ver cómo las concentraciones para un mismo caudal pues son muy variables. Entonces, establecer una correlación entre caudal y concentración es muy difícil y no contribuye mucho a hacer el cálculo de la cantidad de sólidos que transportan los ríos. Aquí también vemos lo mismo, por supuesto en las épocas de menos lluvias las concentraciones pues son totalmente dispersas y no dependen de un caudal. Para un mismo caudal las concentraciones pueden variar totalmente, ¿no? Aquí vemos entre mayo y diciembre también intentando encontrar una correlación, pero las variaciones son muy grandes, ¿no? Para un mismo caudal podemos ver que para variaciones de caudal entre 10 y 100, las variaciones de concentraciones pueden ser entre 1 y 1000, ¿no? O sea, la variación entre lo que es caudal y lo que es concentraciones es muy grande, ¿no? Aquí vemos más o menos lo mismo que estábamos viendo antes, la variación de concentraciones con respecto al caudal, como variando la época del año se puede encontrar una mejor correlación, ¿no? Hemos visto que las diferencias que hay entre el transporte en suspensión y el transporte de fondo, y ahora vamos a ver un poco el transporte de fondo, que también tiene diferencias. El transporte de fondo se presenta en lechos de grava o lechos de arena, y no es lo mismo estudiar un lecho de arena que un lecho gravoso. Vamos a ver algunas diferencias. Una diferencia muy interesante que hay entre los transportes en lechos de arena y en lechos de grava es que el tránsito no es uniforme, o es el transporte de fondo se da en ciertas dimensiones y el transporte de arena en otras. No hay una transición. O sea, está demostrado que en los lechos de arena es aproximadamente 1 milímetro el
el diámetro medio, mientras que en lechos de roca, en lechos gravosos, es mayor de 10 milímetros. O sea, no hay una transición uniforme, ¿no? Se dan, o es lecho de grava o es lecho de arena. Entonces, la diferencia entre el lecho de arena y el lecho de grava está bien definida en la naturaleza, ¿no? Otra diferencia es que los lechos de grava, al bajar el caudal, tienden a cubrirse con una capa superficial o un acorazamiento que es de 2 o 3 veces mayor que el diámetro de transporte. Este acorazamiento no existe en los lechos de arena. Y esto implica que en los lechos de arena el movimiento es permanente, ¿no? El lecho de arena siempre va a estar transportando sedimentos, mientras que en los lechos de grava el acorazamiento hace que el transporte se suspenda cuando bajan los sedimentos. Entonces, esta es otra gran diferencia entre los lechos de arena y lechos de grava, ¿no? La otra diferencia es que la forma más frecuente de transporte de la arena es en dunas, es decir, se va transportando la arena por movimientos ondulatorios, suben, bajan y van transportándose, mientras que en los lechos de grava el transporte es normalmente con un lecho plano, ¿no? Entonces, esto da también otra diferencia, que es que la resistencia al transporte en los lechos de arena está dado por la forma del lecho, mientras que en los lechos de grava la resistencia al transporte está dada más por el tamaño de las partículas. Entonces, rápidamente he planteado algunas cosas en lo que es el transporte de sedimentos que espero podamos discutir dentro de un rato de la mesa de discusión. Bueno, y aquí tengo el gusto de presentar a José Luis Velarde, especialista en empresas de relaves. El ingeniero Velarde, junto con el ingeniero Prialé, que lamentablemente no ha podido acompañarnos en esta oportunidad por razones de salud, participaron en el Comité de Presas de Relaves del ICOL, y sus observaciones fueron muy bien tomadas en su oportunidad. Digo con ustedes al ingeniero José Luis Velarde. Buenas noches a todos. Vamos a hablar un poquito sobre presas de relaves. Y empezamos hablando de una presa de agua, porque creo que no hay tanta diferencia entre una presa de agua construida hacia aguas abajo y una presa de relaves. En la presa de agua tenemos un vertedero y tenemos una descarga de fondo. En una presa de relaves normalmente no hay descarga de fondo y puede haber un vertedero, pero si tenemos un borde libre suficientemente grande como para almacenar 2 tormentas de diseño, una encima de otra, se puede normalmente justificar no construir el vertedero y se ahorra el dinero. En una presa de agua normalmente el talud de aguas arriba, para iguales condiciones, tiende a ser menos empinado que el talud de aguas abajo. ¿Por qué? Porque en una presa de agua hay desembalse rápido y eso hace que ese talud tenga que ser un poco más conservador. En una presa de relaves, un buen diseñador debe hacer que ese talud sea lo más empinado posible para almacenar mayor cantidad de material. Casi nunca baja el nivel del agua en una presa de relaves. Hay una diferencia abismal también en cuanto a las consideraciones ambientales que afectan la calidad del agua, que es el tema de hoy día, ¿no? Una presa de agua, normalmente las consideraciones ambientales son menores
mientras que en una presa de relaves, por el jugo del relave que tiene reactivos que pueden ser contaminantes, es muy importante proteger que las aguas que caen de lluvia no se mezclen con esas aguas que están metidas adentro en el reservorio. Esta es una presa en la cual yo trabajé hace muchos años, en Little Blue Run, que fue diseñada por Jerry Thiers, y yo trabajé bueno, ya está abandonada en este momento, tiene cenizas, que es otro tipo de depósito parecido a lo que sería relaves, ¿no? Esta es una presa de relaves de oro, íntegramente impermeabilizada, y tuve la experiencia de hacer los estudios, diseñarla, supervisar la construcción y dirigir la construcción. El propietario era Buenaventura y trabajamos bastante entre el año 2000 y 2008 en esto. Acá tenemos una presa de relaves muy grande, en la cual también participé. Ahí se ve la cresta, va a tener como 2 kilómetros. Usa concreto extruido, que es un delantal de concreto, que para lo que sirve el delantal de concreto es para permitir que el material que estaba acá el material próximo al delantal, que era el filtro fino, digamos, pueda ser bien compactado. Esta es una herramienta que viene de las presas de concreto con pantalla, enrocado con pantalla de concreto, una modificación. Pero no es una pantalla de concreto que tiene acero y refuerzos y juntas, etcétera, y sobre las cuales el ingeniero Alfonso Prialé alguna vez nos introdujo a este tipo de presas. Esta es la sección transversal de esa presa, que tiene diferentes materiales y tiene los filtros, la transición y ya el enrocado, ¿no? Esta es una medida de la distancia máxima de la cresta. En este caso el espejo del agua está muy pegado a la presa, que no es tan conveniente. Durante la construcción. Y ahora, ¿qué clase de presas hay, de relaves hay construidas hacia aguas arriba, que en teoría no son permitidas en los países adelantados? En el Perú tampoco, pero en el Perú hay cualquier cantidad de ellas. Las de línea central, que sí se construyen con cuidado, y por ejemplo las que tiene la presa de relaves de Cuajones y de Coquepala, tiene en las presas auxiliares, las laterales son de línea central, y las de aguas abajo, que son las más seguras, ¿no? La presa de Antapite es una presa que fue construida hacia aguas abajo. Entonces acá vemos la secuencia para una presa hacia aguas arriba. Primero es un dique de arranque, luego se construye encima del relave más fino. Entonces hay una serie de elementos ahí que están flotando encima de este relave, que puede tener poca resistencia, ¿no? En este caso vemos una presa de construcción por línea central, y la situación es mucho más segura, aunque también tenemos algo flotando, pero mucho menos. Aparte tenemos estos filtros que captan todo el flujo y lo descargan de manera segura. Y finalmente esta es la presa de aguas abajo, que es la más segura, pero es la más cara. Entonces los clientes no siempre están dispuestos a gastar en lo más caro, pero es lo más seguro. ¿Ya? Y esta presa es mucho más difícil que falle si es bien construida, ¿no?
Acá vemos una comparación entre el flujo en una presa de agua, es el 1, y en una presa de relaves construidas hacia aguas abajo. La caída de la superficie freática 2, que es la que corresponde a la presa de relaves, es bien pronunciada. Es muy diferente a la que ustedes harían para una presa de agua. Entonces esa es una cosa que es importante que tomen nota aquellos que tienen interés de ver este tipo de problemas. Hay muchísimas cosas más que les podría hablar, pero no hay mucho tiempo. Así que acá tenemos un dique sobre un material de arcilla blanda y se puede producir falla debido a la poca resistencia durante la construcción de este dique. A mí me pasó ver una vez, un alumno mío había estado construyendo una presa y cargó muy rápidamente sobre un material de arcilla que no había sido detectado y falló en ese instante, ¿no? Clavó 3, 4 capas y elevó la presión de poros en el material y falló. Acá tenemos una presa de línea central, pero también este pedazo está cayendo sobre este relave fino y puede fallar si es que la resistencia de este material no drenada es suficientemente baja. Bueno, la probabilidad de excedencia es un tema que es interesante, dependiendo del periodo de retorno y la probabilidad de falla. Tenemos que para un periodo de retorno de 100 años hay un 10% de probabilidad, para una vida de 10 años, pero para una vida de 30 años, un periodo de retorno de 100 años te da un 26% de probabilidad. Cuando hablen de relaves le van a decir, estamos mandando los relaves con 55% de sólidos, y los ingenieros civiles no estamos acostumbrados a hablar en términos de porcentaje de sólidos, estamos acostumbrados a hablar en términos de contenido de humedad. Entonces el contenido de humedad es bien fácil relacionarlo al porcentaje de sólidos. El porcentaje de sólidos es igual a 1 entre 1 más el contenido de humedad. Pero si no quieren hacer el cálculo con esta curvita, se pueden más o menos dar cuenta. Los relaves espesados están encima de 60% hasta 65%. Los relaves densificados están debajo de 60%, y los relaves antiguos, que no los espesan mucho, pueden estar entre 40% y 50% de porcentaje sólidos. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo para el día de hoy, y muchas gracias por la atención. Y para cerrar esta conferencia, tenemos al ingeniero Samuel Quisca con su conferencia sobre cálculo numérico de rompimiento de presa de relave. Con ustedes, el ingeniero Quisca. Bien, buenas noches. El tema que voy a abordar se denomina modelamiento numérico tridimensional de una presa de gran altura con almacenamiento de relaves, ¿no? Este tema, pues, es de actualidad por cuanto todas las técnicas numéricas de modelamiento de hipotética rotura de presas de agua, ¿no? Todavía tienen limitaciones, ¿no? Para explicar más detenidamente, por la limitación del tiempo, le voy a explicar este experimento físico realizado por el Instituto de Investigaciones Hidráulicas de Nanjing, en la China, donde ellos hacen un modelo físico
a escala reducida de una presa que tiene una altura de 9.7 metros y logró compactaciones de un material de presa homogénea con cohesiones de 7.5 a cerca de 40 kilopascales, ¿no? El experimento que ellos hicieron acá de rotura de presa, como verán, pues el talud de aguas abajo está bien cuadriculado para poder medir el progreso de la abertura o fosa de erosión de rotura, ¿no? Para eso ellos hicieron los escenarios de rotura de presa por rebose, ¿no? Y como ustedes verán, ¿no? El flujo que pasa por esta abertura gradual no es un flujo invícido, un flujo de agua. Si bien el embalse tiene agua pura, la rotura genera que se forme un flujo bifásico, ¿no? Con características de flujo transitorio, ¿no? Con transporte de sedimentos y procesos erosivos sedimentológicos también transitorios. De igual manera, los parámetros de resistencia a la erosión y a la fuerza hidrodinámica del material de la presa también tienen que ser tomados en cuenta. En general, el proceso de rotura real de una presa de agua es compleja. Los modelos existentes actuales que se utilizan son modelos de flujo de agua. O sea, consideran que este flujo es pura agua, ¿no? Y no un modelo, un fluido bifásico, incluso trifásico, porque también contiene aire, y su modelo reológico para poder establecer la resistencia al flujo de este material trifásico son muy complejos. Entra dentro del campo de la reología, ¿no? De los fluidos no newtonianos. Por lo tanto, los procesos físicos de rotura de presas relaves es mucho más complejo, porque acá no tiene agua, sino tiene relaves convencionales, pueden ser relaves deshumedecidos o filtrados, que tienen bajo contenido de agua, ¿no? El objetivo principal de todo análisis de una rotura de presa es determinar primeramente cuál es la onda de rotura de la presa, ¿no? Y cuál es la abertura que se forma por la rotura de la presa y cuáles son las características y parámetros reológicos del material que se propaga hacia aguas abajo. Y en función de las condiciones del cauce aguas abajo del río o de la quebrada, se debe determinar que en ese proceso de propagación de la onda de rotura, cómo se transporta el flujo, cómo se expande, cómo se propaga y qué cambios de la reología del flujo suceden, ¿no? O sea, es un proceso bien complejo. Más adelante le muestro los modelos existentes que se utilizan para el modelamiento de para flujos de rotura de presas de relave, ¿no? Aquí tenemos los fluidos newtonianos, o sea, lo modelan como si fuera agua, ¿no? Lo cual está alejado del proceso físico y la realidad de un flujo de relave. El otro es un fluido no newtoniano, donde utilizan también los modelos invícidos hidráulicos adaptados, poniendo unos coeficientes de fricción, unos coeficientes de viscosidad para tratar de simular. Sin embargo, todos estos modelos también están muy alejados o no son capaces de modelar y simular los procesos de rotura de una presa de relaves. Aplicación. Hace más de 5 años que aplicamos esta metodología acá en el país, modelando roturas de presas tridimensionales, ¿no? Considerando pues la reología del depósito de relaves y la reología del material de la presa. Esta es una presa de 230 metros, ¿no? Con relaves deshumedecidos, no es agua. La cuenca colectora de esta presa de relave es tan pequeña que la seguridad hidrológica, o sea, que ocurra pues una avenida, rebose sobre la presa y la rompa, es poco probable, ¿no? Sin embargo,
Antes de hacer este estudio se hizo este modelamiento utilizando el Flow 2D para flujo hiperconcentrado. Resulta que la onda de propagación llegó a más de 7 kilómetros y a esa distancia estaba emplazada una ciudad y la gente se asustó, ¿no? Posteriormente se me encargó hacer el estudio de esta presa de Relaves, no puedo decir el nombre por cuestiones de confidencialidad, 230 metros de altura que va a ser recrecida hacia aguas abajo. Aquí vemos dos ejemplos. La presa anterior que le indiqué, la liquidación del dominio computacional tridimensional del cuerpo de la presa de Relave y de la cimentación que es rocosa. El modelamiento geotécnico de la roca fue considerado como una roca con un comportamiento elástico y el cuerpo de la presa como que acepta el comportamiento plástico. Este otro fue un depósito de desmonte sobre la cual en rojo se conformó o se tenía proyectado conformar una presa un depósito de relaves. Este tipo de relave es filtrado. Eso significa de que no requiere una presa para su conformación. Vamos a la cuestión. Fíjense, en el modelamiento 3D se realizó con el FLAC 3D, la versión 5.1. Ahora salió la versión 6 recientemente, ¿no? Este año. Nosotros con ese modelo, con adecuado modelamiento de los parámetros de la cimentación del cuerpo de la presa, que era derrocado, y del material de relave, pudimos establecer las deformaciones máximas que se producían, ¿no? Y vemos que las deformaciones, el núcleo de deformaciones máximas se localiza casi en la parte central superior. Significa de que la fosa de rotura va a ser de esta forma. Y también hicimos los cortes dentro de la parte interna y vimos dónde están los núcleos de las mayores deformaciones. Eso nos permitió tener el volumen de material potencial de la hipotética rotura de la presa de Relaves y poder reconstruir el hidrograma de la onda de rotura. Asimismo, pudimos calcular las velocidades del desplazamiento, ¿no? Acá obtuvimos algo de 7 milímetros por minuto de desplazamiento de velocidad que se concentra en la parte alta. Y las deformaciones que habíamos dicho, los desplazamientos llegaban hasta 80 centímetros, o sea, menos de 1 metro, ¿no? Que obviamente ya es ese material que se desprendía. Para validar todo modelamiento, se debe contar con información instrumental de la presa. Ni la presa de Diago ni la presa más antigua del Perú tiene pues esas datas, ¿no? Porque sus instrumentos solamente funcionaron el primer año y de ahí nadie se ocupó de ellas. Nosotros hicimos un modelamiento, como decir, de reducción al absurdo. Le quité la berma inferior de estabilización y modelamos. Y en el modelamiento resulta que la fosa o el núcleo de desplazamiento que estaba en la parte superior descendió a la parte inferior. O sea que la fosa de rotura es total, la presa se rompe total si no tiene esta berma. Fíjense, con este análisis verificamos de que la estabilidad física de la presa bajo sismo estaba asegurada. Lo verificamos, porque el análisis que habían hecho anteriormente en este estudio lo ha hecho una empresa extranjera y con un modelo de 2 dimensiones. Acá validamos su resultado, o sea, verificamos que era estable. Aquí vemos los vectores de desplazamiento y el núcleo, ¿no? Pero para otro escenario de para una aceleración horizontal de 0,25 G. Aquí están la reconstrucción de los 2 hidrogramas de rotura de la presa. Los parámetros geotécnicos, parámetros elásticos y plásticos del desmonte de mina y de
del relave filtrado, ¿no? Aquí están los resultados, donde vemos que en el relave filtrado la fosa de rotura se concentra en la margen derecha, ¿no? Y con otra, para aceleración de 0,175 G, ya se concentra en la parte central, ¿no? Con esto podemos también cuantificar cuál es el volumen que se desplaza o se desprende del relave y va hacia aguas abajo. Y también se reconstruyó ahí su onda de rotura. Ahora, una vez que se tenga la onda de rotura, viene lo principal, transitarla hacia aguas abajo, ¿no? Pero también ese es un fluido no newtoniano, una reología compleja. Lo usual es hacerlo como si fuera agua, lo cual pues hace que los resultados tengan mayor propagación, ¿no? Es igual, si yo agarro un vaso de agua, lo tiro sobre el piso, va a mojarme una extensión grande del piso. Si agarro una botella de yogur, la suelto del piso, la misma cantidad, la zona mojada aún es mucho menor. O sea, cuanto más real sea la reología que se simule el proceso de propagación de la onda de rotura, va a ser mucho más real. Si lo hago con agua, voy a tener un exceso de estimulación. O sea, la medida correctiva que yo tenga que hacer por la existencia de la presa van a ser costosas y no reales. Aquí está el diagrama de flujo de cómo se hizo los cálculos de rotura de una presa relave y la propagación de la onda. Aquí hay dos modelos reológicos muy interesantes, aparte del modelo cuadrático que utiliza el Flow 2D. Aquí tenemos el modelo Bingham, que para las presas relaves funciona, y el modelo de Boelmy, que es el que más resultados buenos y cercanos a la realidad me han dado, ¿no? Aquí tenemos pues el primer caso de la presa esa de 230 metros, la propagación de la onda de rotura, ¿no? Pero ya más realísticamente, considerando una reología más cercana, me sale una distancia de más de 2 kilómetros de propagación, ¿no? Sin embargo, utilizando el modelo de Bingham y el modelo de Boelmy, me sale algo de 1.5 kilómetros, mucho menor. En el estudio antecedente habían sacado más de 7 kilómetros. Además, le traigo este caso adicional de una presa relave que también no puedo decir su nombre por razones de confidencialidad, ¿no? Aquí está la presa relave, una presa de tierra enrocada en arco, donde el cuerpo del material está conformado por enrocados, material de desmonte y relave seleccionado. No es un relave espeso, tiene esta forma, ¿no? Aquí observamos que el encaje del estribo derecho está muy forzado, con una curva muy forzada, ¿no? Y un diseñador de presa inmediatamente sabe que eso no es lícito dentro de la recomendación y habrá concentración de esfuerzos. Y yo de antemano supe que acá se iba a generar la fosa, la concentración de esfuerzos, por lo tanto los mayores desplazamientos. Y dicho y hecho, en el modelamiento me salió que esta zona era la zona de rotura y parte del material del relave espesado también se iba a desprender, ¿no? Lo más interesante que en las presas de relaves es que reológicamente no son fluidos viscosos ni de Bingham, sino encontramos que para este tipo de relaves la reología más aceptable es el friccionante, ¿no? Porque hay poca agua, entonces hay una colisión entre las partículas y eso genera la disipación de energía. Aquí está la onda de rotura,
El volumen total de rotura 85.000 metros cúbicos, volumen de material de presa 34.000, volumen de material de relave 56.000, ¿no? El caudal pico 81 metros cúbicos sobre segundo de flujo bifásico. Los resultados, fíjense, como modelo Boelmi alcanzó 1.8 kilómetros, algo de 10 segundos, con velocidad de 15 metros sobre segundo, altura de 4 a 6 metros, ¿no? Aceptable ingenieralmente. Modelo de Bingham, ¿no? Sacó velocidad de flujo de 85 metros sobre segundo, lo cual no es real. Mientras que utilizando el conocido ModFlow, que no lo recomiendo, resulta desplazamientos mucho mayores, ¿no? Porque su modelo reológico es viscoso y acá carece de agua, es friccional, ¿no? Esta metodología es de mucha utilidad para el diseño y construcción de presas, ¿no? Porque presento este caso de una presa donde se hizo su rotura de presa. Y fíjense, la rotura de presa, hipotética rotura de presa, mostró que el flujo del flujo de la onda de rotura llega hasta el río, lo cual genera impactos ambientales, ¿no? Entonces, también se hizo una fosa una poza de almacenamiento, de tal manera que el material de rotura se almacena en esta parte y reduzca el material que llegue al río. Con una simple pirca seca, acá se logra pues detener y evitar que el remanente de flujo llegue al río, ¿no? Y se ahorra, ¿no? Y asimismo esto permite que durante la fase de construcción, de fase de proyecto, uno pueda recomendar que se utilice esta poza, el material de esta poza como material para conformar la presa. Así mato 2 pájaros en un solo tiro, ¿no? Me ahorro en el traslado del material de cantera, ¿no? Y la fosa que se genera me sirve para almacenar el flujo de relaves en caso se rompa esta presa, ¿no? Bien, muchas gracias. Esto es lo que tenía que mostrar. Y acto seguido pasamos a la mesa redonda. Invito al ingeniero Bustamante y a los expositores a ubicarse en la mesa. Ok, entonces los invitamos a formular preguntas. Yo les agradecería si nos apuntamos quienes quisieran hacer uso de la palabra para discutir un poco los temas tratados. ¿Alguna intervención? ¿Quieren conversar sobre algún punto de los aspectos que hemos tratado? No se entendió nada. Se entendió todo. Sí, adelante. ¿Puedo? Buenas noches con todos, muy buenas las exposiciones. Una duda sobre la exposición sobre transporte de sedimentos en suspensión. Bueno, he visto en algunos trabajos que he hecho en la universidad, en la maestría, la correlación muy buena que existe entre caudales y los sólidos en suspensión. Y en esta exposición nos han dicho que no existe tal relación. Sin embargo, en una de las gráficas, si bien es cierto no hay una buena dispersión, pero hay una tendencia. Se puede utilizar esa tendencia para poder aproximar, debido a que acá en el Perú no existe mucha información sobre bueno, no se recoge información de sólidos en suspensión para poder estimar un diseño, por ejemplo. Sí, lo que yo he visto es que primero
en cada río es diferente. O sea, no hay tú no puedes decir que para un caudal de 30 o 40 o 100 metros cúbicos por segundo va a haber una determinada concentración. Es diferente si es en una cuenca seca, si es una cuenca grande, es una cuenca chica. Luego, lo que hemos visto es que para un mismo río, en una misma zona, es diferente si estamos en diciembre o si estamos en abril. Entonces, para sólidos de suspensión, lo que me ha quedado claro de los estudios en los que he intervenido es que hay que muestrear. Hay que tomar muestras y siempre el cálculo se hace a partir de muestreos. Evidentemente puedes tomar pocas muestras y a partir de eso definir cuánto es lo que puede ser el transporte en un mes o en otro mes, pero tienes que muestrear. Definitivamente el transporte en suspensión se calcula a partir de los resultados de los muestreos, al menos esa es mi experiencia, ¿no? Buenas noches. Mi nombre es Luis Aliaga, soy parte de un centro de investigación agrícola en Perú, CEATECNO, y tenemos una propuesta con relación al agua y eso me hizo visitar el colegio. Me dio mucho agrado e interés que ustedes hayan desarrollado con mucha experiencia el manejo del agua en empresas y los cálculos que hacen desde el punto de vista agronómico, tratando de solucionar el problema con el método científico. La pregunta concreta que quisiera hacerles es ¿cuál sería la dimensión del problema de relaves mineros que están bajando a todo lo largo de la cordillera hacia el mar? Y claro, en cada uno de los valles importantes, sin mencionar, bueno, el tremendo problema que tenemos de Tamboraque para el río Rímac y los 20 y tantos relaves mineros que tenemos a lo largo del mismo río. Gracias. No sé si pueden repetir la parte. ¿Cuál sería el dimensionamiento, cuál sería la magnitud del problema de los metales pesados, de los relaves mineros a lo largo de la cordillera de los Andes? Bueno, la verdad que no creo que estoy en condiciones de contestar esa pregunta. El impacto de los metales pesados es muy grande. ¿Qué tan grande es? Habría que referirse a un estudio que en este momento no tengo a la mano. La magnitud es muy grande, o sea, los relaves antiguamente los mandaban al río, ¿no? Y después, cuando ha habido más preocupación por el ambiente, los han comenzado a retener más en empresas. Los relaves de plomo, por ejemplo, son bastante malignos, pero qué tan malos, la verdad que no te puedo contestar. Evidentemente, la explotación minera requiere de muchos cuidados y el problema será mayor en la medida que menos cuidado tengamos, ¿no? Si la mina es explotada técnicamente y las presas de relave son diseñadas adecuadamente, entonces los contaminantes quedarán depositados en los lugares que se designe y no contaminará los ríos, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. González Atoya de ANA. Una pregunta. ¿Hay alguna relación entre la pérdida universal de suelos versus el transporte de sedimentos en un cauce
sumando transporte de fondo con transporte de suspensión? El transporte de sólidos de suspensión se alimenta fundamentalmente de la erosión superficial de la cuenca, mientras que el transporte de fondo se alimenta principalmente del lecho del río, ¿no? Entonces son dos fenómenos que tienen orígenes diferentes y que también se comportan diferentes. Es muy difícil establecer una proporción. En los textos se habla muchas veces que puede ser 10 veces el transporte en suspensión que el transporte de fondo, pero son elucubraciones o deducciones de hechos particulares y yo no recomendaría generalizar, ¿no? Gracias. Buenas noches. Una pregunta, ¿cuál es la situación en el Perú con lo que respecta a las presas de relaves? ¿No? Siendo un país minero, ¿no? Con tanta explotación y con tanta proyección, ¿no? Y con tanta contaminación y con tantos problemas en el país, ¿cómo se enfoca, cómo se ve, cuál es la proyección, ¿no? ¿O cuál es la situación? ¿O qué cosas recomiendan? La mayor parte de las empresas mineras ahora son altamente responsables y tratan de no contaminar, especialmente las mineras medianas y grandes. El problema más serio es la minería informal, que bota cianuro al río como si nada, y malogra la selva y otros sitios también. Pero las minas, las compañías mineras, cada vez se han vuelto más responsables. Y una de las razones por las cuales se han vuelto más responsables es porque se han dado cuenta que la alternativa es no producir mineral. O sea, los compradores de mineral exigen que las minas cumplan con ciertos estándares internacionales. Y si no, no te quieren comprar. Entonces hay un aliciente económico ahí para ser muy cuidadoso con el ambiente, que ha ayudado a que la situación mejore, además de la propia responsabilidad de los empresarios, ¿no? ¿Puedo contestar? ¿Y puedo No sé agregar si, algo, Miguel, algo más? No sé si quieres agregar algo al respecto. Quería agregar algo más. Nos estamos olvidando de los pasivos ambientales. Y en el Perú existen, no me acuerdo la cifra, pero son algo de más de 30.000 pasivos ambientales, minas abandonadas desde hace más de 100 años. Entonces, ese es el problema que tenemos. De esos pasivos ambientales hay túneles donde vierten aguas ácidas, aguas contaminadas con metales pesados, y que acá en el Perú existe un organismo que se encarga de solucionar, pero muy gradualmente y en pequeña cantidad. Entonces, es el problema que tenemos en la cordillera, son los pasivos ambientales que lamentablemente están abandonados. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen más de 200.000 pasivos ambientales y que gradualmente los van recuperando, ¿no? Pero en el Perú también tenemos una muchísima cantidad que muchos se olvidan y no se acuerdan. Ese es el problema mayúsculo. Sí, la pregunta también iba en cuanto a la reglamentación nacional, ¿no? Normalmente se usa reglamentación extranjera y bueno, el COPEC ha estado preocupado mucho sobre el problema de seguridad en las presas y yo quería, no sé si Miguel puedes aclarar un poco sobre el tema. Sí, y yo quería hacer un comentario. En primer lugar, agradecer a la presencia de Benjamín Morales Arnao, presidente de la INAHEIM, y dentro de las tareas que ellos vienen realizando, muchas gracias, ingeniero, vienen realizando es el análisis de agua, ¿no? Porque los cursos naturales de los ríos no es que sean, pues, sin contaminación. A veces la misma naturaleza se encarga de contaminar. Después de un sismo, por ejemplo,
puede haber problemas de contaminación. Creo que en el río Santa pasó algo de eso, ¿no? Y ha habido problemas para solucionarlo. No sé si el ingeniero Morales nos podría añadir algo sobre el tema de la contaminación de los ríos y los exámenes que están haciendo. Quién sabe, voy a ampliar un poco más el tema. Estamos entre colegas y amigos. Estamos en el Día Mundial del Agua. Y en el Día Mundial del Agua es el manejo del agua lo que importa. Y cuando hablamos pues, de colapsos de presas, no solamente son las presas construidas artificialmente, sino las artificiales y las naturales. Creo que las grandes catástrofes que hay son el colapso de las presas naturales de lagos glaciares. Por ejemplo, en este momento tenemos encima de Huaraz una laguna que se llama Palcacocha y que ha crecido 34 veces porque el glaciar se ha derretido por efecto de cambios climáticos, y el colapso de esa laguna ocasionaría pues una pérdida de 10.000 millones de soles, ¿cierto? Y el caudal de agua de esta laguna, con una presa natural y artificial de morrenas glaciares, muy fácilmente erosionables, los efectos llegarían como efectos, ¿no? Hasta las irrigaciones de Chavimochic y hasta Trujillo, porque se romperían esas presas. Creo que ese punto del manejo y cuidado de las presas, un poco los especialistas van más hacia temas de presas de relave, mineras, etcétera, pero creo que es un punto que yo llamo la atención. Deberíamos dedicarnos un poco más a la investigación de este tipo de catástrofes, ¿no? De origen natural. Estamos en un país sísmico, tenemos recursos hídricos importantes, el patrimonio más importante del país es el agua, y el agua hay que manejarla bien, ¿no? Y cuando hablamos de contaminación, es un tema interesantísimo porque los glaciares en las últimas décadas en el Perú se han reducido en un 53% en conjunto. Y esto ha producido de que las superficies glaciares se han derretido en los extremos y han dejado al descubierto las rocas. Y las rocas, por efecto del agua misma que pasa por encima y las lluvias, producen somos un país minero, un país de minerales, y las rocas usualmente tienen mineralización. Esa mineralización con el contacto del agua y el oxígeno es una especie de lixiviación que el agua contaminada con metales pesados, como se ha estado diciendo, baja y contamina a las aguas de los sitios que están en la parte de bajas, y tenemos pues aguas contaminadas, efectivamente no solamente por relaves, pero aguas contaminadas por efectos naturales, ¿no? Y tenemos aguas mineralizadas en muchos sitios del país. Este tema, yo quisiera un poco llamar la atención para que la comisión y los especialistas investiguen más estos temas, ¿no? Y cuando hablamos del cuidado y manejo de los cursos de agua, hemos estado pues y hemos vivido el Niño costero, que ha sido una calamidad y que hasta ahora no sabemos cuál es el resultado, por ejemplo, en Piura. Miguel podría contarnos un poco qué opina sobre todo este problema que ha habido sobre el cuidado y el manejo del río Piura, en Piura y hacia arriba, que ha sido todo un problema, ¿no? Yo creo que estas reuniones debemos ir a esos puntos, ¿no? Son puntos que han afectado y están afectando el país y no han sido resueltos, entre comillas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morales Hernán, muy amable. ¿Alguna intervención? Buenas noches, vine con una inquietud
de prevención a la escasez de agua que va a haber en el mundo. Nuestro Perú tiene en muchas regiones abundante agua y en toda la costa tiene escasez de agua. Y a una década o quizá más, la escasez va a ser peor. Aquí se ha hablado sobre todo cómo conservar, encauzar los ríos, pero no se ha hablado sobre reservorios de captura del agua, del río Marañón o de los otros ríos que podrían abastecer suficientemente, sobre todo a los andinos que tenemos escasez de agua. Y también no se ha hablado sobre la contaminación. En estos momentos Moquegua, por ejemplo, tiene problemas de contaminación del agua con las compañías mineras. Entonces, yo quisiera, es tema fuera de lo que se ha hablado, ¿no? Pero, ¿qué se está viendo? Por ejemplo, en la costa de la desalinización del mar. Un grupo de investigadores de un instituto de investigación y desarrollo sostenible, que con las mujeres, yo presido una organización de mujeres, estamos tratando de proponer al Estado sobre estudios que se ha hecho con España como también con Suiza, esas prevenciones, la desalinización del mar, como también la descontaminación. Sin andar lejos, Bolivia, Chile, ya están en el afán de esto. Y en el Perú, no sé, estamos muy atrasados. Yo quisiera, fuera del tema que se ha tratado, yo quisiera, ¿cómo se llama?, que me absuelva alguno de los expositores esa inquietud. Gracias. Sí. Bueno, hay muchos puntos de vista y creo que vamos a compartir una respuesta para usted, señora. Indudablemente que en el Perú hay bastante contaminación, pero como señaló el ingeniero Velarde, los mineros grandes, por lo menos, tienen que cuidarse de que no haya ese tipo de reacción social. O sea, las aguas contaminadas generan reacción social y las minas contaminantes generalmente no son bienvenidas para los mercados internacionales. Ese es por un lado, ¿no? Si me equivoco, me corrige por favor, José Luis, que tú eres el especialista. La segunda, como digo, tenemos que conocer cuál es la calidad de agua de todos nuestros afluentes. Y en eso el INAJAIM está haciendo una magnífica labor. Está haciendo ensayos de agua de las quebradas, de los cuales no se tenía referencia, y no solamente en condición estática, sino dinámica. O sea, después de cada evento telúrico, o sea, sismo, etcétera, seguramente que deben tener programas de aceleración para ciertas regiones que son mineralizadas para ver si el agua a través de esas formaciones pueden estar contaminando. El otro asunto es, todos lo sabemos, los ingenieros que hemos trabajado excavando túneles, que cualquier túnel que se ejecute siempre va a arrojar agua con mayores cantidades de minerales. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, hay algunos casos, como dice las que están abandonadas, que son minas que no funcionan, que hay que examinar y ver hasta qué punto se pueden tratar esas aguas contaminadas. O sea, son minas que están abandonadas hace más de 300, 400 o 200 o más recientes, ¿no? Pero que contaminan. El tratamiento de aguas ácidas no es una tarea fácil, pero yo creo que sí es obligatorio. Y todo gobierno debería tener dentro de sus previsiones programas obligatorios para los explotadores y programas
obligatorios para el mismo gobierno para satisfacer ese problema de contaminación de aguas. No sé qué más podría añadir sobre el tema, pero posiblemente el ingeniero Torres pueda añadir algo. Ya son las 9 de la noche, vamos a terminar. Evidentemente hay contaminación y una de las grandes fuentes de contaminación somos los hombres, ¿no? O sea, la contaminación por desagües a los ríos es dramática y primero tenemos que cambiar nosotros, cambiar nuestra forma de hacer las cosas y formalizarnos. La gran minería es la más formal de todos y las presas de relaves y el control de contaminación, a menos en lo que yo he visto, lo hacen bastante bien. Los informales son los que más contaminan, tanto en la minería como en las ciudades. Respecto a la falta de agua, bueno, nuestro comité es el Comité de Grandes Presas y nuestro afán es que se construyan más presas y se regulen los ríos, y eso es a lo que estamos dedicados. Entonces, siendo las 9 de la noche, les agradecemos por su concurrencia y muchas gracias.